¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La elección en el Estado de México, sin duda alguna, comienza a calentarse a raíz sobre todo del debate que sostuvieron hace unos días Delfina Gómez por el partido Morena y sus aliados y Alejandra del Moral con el PRI y el PAN, así como también el PRD y otros más. Hay un libro del cual ya le hemos estado platicando en este canal que fue coordinado por el maestro Bernardo Barranco, en donde se aborda precisamente el tema del Estado de México. Una de las participantes sumamente destacada, sin duda alguna, es la periodista independiente Teresa Montaño, a quien tenemos el honor de recibir aquí en nuestro canal. Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jesús. ¿Cómo están todos? Saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias, Tere. Los honrados somos nosotros. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, el Estado de México. Bernardo titula su libro Palabras más, palabras menos, una referencia, El regreso al infierno. ¿Se vive un infierno en esta materia electoral en el Estado de México? ¿Por qué? Yo creo que sí es un infierno para sobre todo para los actores que de manera auténtica están buscando la democratización del Estado. El Estado de México, desde mi punto de vista, es una pequeña dictadura inserta en un Estado democrático que es el país. No es difícil entender cómo es esto, pero bueno, es así, no, por 90 años consecutivos, 94, el PRI se ha mantenido en el poder dentro de un país que a la par ha también lanzado sus luchas por la democratización. Fue un proceso largo que costó miles de vidas. Ya se lograron al menos 2 veces la alternancia o tres, si mal no recuerdo, y el Estado de México sigue exactamente igual, gobernado por el mismo círculo elitista de políticos que combinan la política con los negocios y que han insertado un tipo de cultura basado en la corrupción, en los fraudes a la ley, en los fraudes electorales, en los negocios sucios. Y esta es la cultura que se ha insertado en el Estado de México y que ha impedido que el Estado de México avance al mismo ritmo, al menos en la consecución democrática que ha mostrado el país como tal. Y acá estamos atrasados, estamos atorados. El proceso democrático en el Estado de México está detenido y eso tiene muchísimas implicaciones porque hay que decirlo también, está el lado sangriento, el lado crudo de este grupo que también despliega una gran represión en contra de estos actores sociales y políticos, periodistas, que estamos empujando los cambios de manera democrática y limpia, ¿no? Te cae el peso del Estado encima, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la situación, no sé si respondo a tu pregunta. Por supuesto, me queda Tere, y tocas un punto importante que me gustaría profundizar, porque en muchas ocasiones nos hemos centrado en los ataques a la prensa en entidades del norte de la República, del sureste, pero dejamos de lado lo que pasa en una entidad tan importante como es el Estado de México, porque pareciera, tú corrígeme por favor con toda confianza, pareciera que hay una especie de no adoctrinamiento, sino adormecimiento de diversos sectores de la sociedad acostumbrados precisamente a esta forma de operar por parte del PRI, del Grupo Atlacomulco durante muchos, pero muchos años, y que de una u otra manera han logrado evitar que trasciendan situaciones tan delicadas como las que ahora mismo nos compartes, esta represión en contra de aquellos y aquellas que deciden alzar la voz y denunciar lo que está sucediendo. Creo que es parte del problema que estamos en un estado represor, que por diversas vías y que cuenta con un enorme aparato represor que se subdivide en niveles directivos, en las escuelas, contra los estudiantes, controla absolutamente todo. Es una pequeña dictadura. Y esto tiene consecuencias sobre la gente. Y no solo eso,
Hay otras formas de control social que tienen que ver con el control de la pobreza, que me parece que es lo más ruin que se ha desarrollado en estos gobiernos. Los triunfos, como lo digo en el artículo que mencionas del libro, los triunfos del PRI durante estos 90 años, pero sobre todo en los últimos 30 años, se han montado sobre la miseria más absoluta de la gente. Entonces, quizá por eso sea que se ve que la gente está adormecida, pero por lo bajo hay una gran inconformidad, ¿no? Lo decía hace poco, muy bien me pareció, que lo dijo uno de los acompañantes a los mítines de Delfina, ahora en las campañas, que decía que hay una revuelta del magisterio, porque es uno de los sectores que ha sido más controlado, pero que también ha sido de los que más han empujado, ¿no? Ha sido objeto de muchísima represión y a pesar de esta represión que hay ahorita contra los servidores públicos, contra distintos sectores, hay una revuelta por lo bajo que están empujando, intentando hacer conciencia entre las personas. Una de las estrategias de Morena es precisamente ir directamente a la gente y tratar de hacer conciencia. La tienen muy difícil, ¿no? Porque hay un gran operativo de compra de votos ya desde este momento. A mí me han reportado, por ejemplo, que en las zonas indígenas inició la compra de votos desde hace al menos mes y medio. Están yendo a las comunidades en la noche a cooptar la gente, a los indígenas, en poblaciones como San Felipe del Progreso, San José del Rincón. Entonces, no es que la gente no esté adormecida. Yo creo que no. Yo creo que está callada, ¿no? Está callada y esperemos que ojalá y la gente haga conciencia de la importancia de acudir a las urnas de manera masiva, porque es la única forma, creo yo, de darle la vuelta a lo que se está ya armando también en el tema de fraudes. Desafortunadamente, me parece que los fraudes tienen que ver con distintas estrategias que al final, fraudulentas, que al final dan como resultado un fraude. Me parece que algunas de estas estrategias ya están en marcha y sí creo eso que dice el presidente López Obrador, ahora más que nunca solo el pueblo puede salvar al pueblo. Me parece que esa sentencia toma más que nunca vigencia en el Estado de México. Mencionabas la operación y basados en la pobreza. Lo comentó en parte, de una u otra manera, Delfina Gómez en el debate, precisamente cómo han explotado a las comunidades indígenas, aunque Ana Paula Ordorica tratara de minimizar el asunto. La realidad es que, ¿cómo opera el PRI? Para aquellos que no saben o no conocen o no lo han visto porque son o más jóvenes o demás, ¿cómo opera el PRI para aprovecharse de esa pobreza, para sacar esa raja política de esa pobreza que, como bien señalas, es una maquinaria que ha venido operando desde hace décadas? Pues básicamente opera a través de los programas sociales y comprando el voto, ¿no? Comprando el voto, aprovechándose de la pobreza de la gente. Te voy a dar un dato que cuando yo lo busqué para hacer el artículo y que es con el que remato yo mi participación en este libro, es que es solo, fíjate, a mí me resultó impresionante, porque ya tenía rato que no había revisado estas cifras, solo el 21.2% de la población del Estado de México no es pobre. El 21.2%. Estamos hablando que el 80% de la población del Estado de México enfrenta algún nivel de pobreza o de carencia, ¿no? Claro, ahora los niveles de marginación se tienen distintos segmentos, se miden de distintas formas, pero solo el 21.2% de la población no tiene problemas para subsistir, el resto sí. ¿Y cómo te explicas esto tras 94 años de gobiernos del mismo grupo? Ya es demasiado, porque hace 10, 15 años, lo vi en una nota mía que reporté para el Universal, en esa fecha
la pobreza se estimaba en 60%. Ahora estamos cerca del 80%. Es así como el PRI ha controlado a las masas de gente pobre que produce este Estado gobernado por el mismo partido. Y bueno, ahora este sexenio, la actual administración, desde que llegó, diseñó un programa que tiene diversos aspectos novedosos, porque también hay que decirlo, en la técnica del fraude, el PRI ha venido a innovar siempre y siempre pone aquí ensaya, ¿no? Y ya después se lo lleva a nivel federal. Este, este sexenio tiene varias particularidades, el programa Salario Rosa, que es totalmente opaco, que opera con la estructura del PRI, mujeres priistas lo están controlando, y si no eran priistas se convirtieron al PRI porque también les pagan, y generan una gran presión sobre las mujeres pobres y necesitadas del Estado, que es la enorme mayoría, de acuerdo a estadísticas de esta comisión que mide los programas sociales, la eficacia de los programas sociales. Y es así como opera, ¿no? Generando una gran presión, aprovechándose de las madres solteras, de las mamás que viven en zonas marginadas. Hay una gran cantidad de mujeres solas, de mujeres madres de familias solas en el Estado de México. Y bueno, es así como opera, ¿no? Presionando la pobreza, ¿no? Por eso, Delfina también en este caso, en esta campaña en particular, ha estado diciendo, no se va a quitar el programa este apoyo que reciben las mujeres a quienes ya lo tienen, pero se va a mejorar y eso a mí me parece muy bueno, que se quite la intermediación, ha dicho que no se les va a quitar y que se va a hacer todo vía electrónica a través de internet, entonces va a quitar esta intermediación. En la semana se dieron a conocer algunos, hay un grupo que se llama Unidos, que opera en Nezahualcóyotl, dio a conocer algunos videos y audios de cómo las supervisoras y coordinadoras presionan a las mujeres para arrastrarlas a que asistan a las entregas masivas de Alfredo del Mazo, y que lo tienen que vitorear a fuerza, que se tienen que forzosamente convertir en bots. Y bueno, esta es la forma. ¿Y por qué porque hay una necesidad de las mujeres? La mayoría son pobres, ¿no? Y ha creado su propio nicho. En pocas palabras, el PRI Claro. lo explota completamente. Esta élite que, muy bien señalas, que gobierna el PRI, que gobierna el Estado de México, discúlpame, ha ido generando las condiciones de violencias de Estado, de pobreza, para explotarlas en su beneficio. Es decir, ese famoso Claro. círculo vicioso del cual ellos están explotando absolutamente todo y sacando provecho. Y si te das cuenta, lo más paradójico, Jesús, es que son formas institucionales o formas institucionalizadas de violencia de género Uh -huh. masivo. Oye, Tere, muchos habla, lo acabamos de mencionar, el Estado de México aparte. ¿Hay diferencia o se puede marcar una diferencia o son lo mismo entre lo que es ese PRI, el PRI nacional, el PRI que ha venido cayendo conforme pasan los años, el PRI dirigido por un personaje como Alejandro Moreno, con una fuerte influencia, por ejemplo, por supuesto, de Luis Videgaray, de Enrique Peña Nieto, detrás de él y demás, este grupo que lo vincularía al grupo Atlacomulco? ¿Es lo mismo ese PRI que viene cayendo en picada que el grupo Atlacomulco que está ahí, insertado en el Estado de México? Yo creo que sí, me parece que hay vasos comunicantes muy fuertes, ¿no? Y una prueba de ello es que Alejandra del Moral, la candidata del PRIAN, ha estado desde que abrió su campaña, también en su precampaña, tuvo no sé cuántos registros, ante una autoridad electoral omisa que no ve, ¿no? Estuvo acompañada por gente, impresentable, ¿no? Como el dirigente nacional del PRI, que pues, perdón, pero es un delincuente, ¿no? A mí me daría miedo hasta acercarme, ¿no? Este, Estuvo acompañada por gentes del grupo Atlacomulco y hace poco la entrevistaron y dijo, ¿quién es el grupo Atlacomulco? No sé, no los conozco, ¿quiénes son, no? Y hay fotos con ella, ¿no? Ahora quiere desligarse, eso se fue muy claro anoche, ¿no? Quiere desligarse de este grupo.
Pero ahí está, por ejemplo, te voy a poner otro, creo que es necesario recordar, ¿no? De dónde viene. En las elecciones de 2017, Alejandra del Moral fue la candidata del PRI, fue la presidenta del PRI en el Estado de México, fue la que operó el fraude en contra de Delfina Gómez y operó a favor de Alfredo del Mazo. Y en esa elección en particular, en abril del 2017, Delfina Gómez con la entonces presidenta del PRI Nacional, Claudia Ruiz Macieu Salinas, dieron una conferencia de prensa con la asistencia de otras senadoras y diputadas, también hubo locales, y para denostar a Delfina, ¿no? Y le dijeron de todo, todo. Los videos se borraron, pero por ahí todavía encuentras algunas fotos. Incluso fue denunciada Alejandra del Moral por violencia política de género. Fue uno de los primeros casos documentados de violencia política de género y fue contra Delfina Gómez y la perpetradora o una de las perpetradoras fue Alejandra del Moral, ¿no? Entonces hay muchos vasos comunicantes en su pasado, en su formación. Ella su carrera pues surgió y fue impulsada por su papá, que en paz descanse, un priista de aquella zona norponiente, por Enrique Peña Nieto, formó parte de su gabinete. Peña Nieto después también se la llevó al gobierno federal, formó parte de los gabinetes de Enrique Peña, de Rubiel, del actual Alfredo del Mazo, es decir, del núcleo duro del grupo Atlacomulco, que a su vez es uno de los grupos más fuertes dentro del priismo nacional y yo diría que es el más fuerte ahorita, ¿no? Para terminar esta interesantísima charla, no te puedo dejar de preguntar, el Instituto Electoral del Estado de México, un instituto que ha sido señalado de estar bajo el control precisamente de este grupo, de responder a los intereses del priismo mexiquense, no de ahora, desde hace mucho, pero mucho tiempo. ¿Cómo crees que se comporten ante estos escenarios que nos han estado describiendo expertos y expertas como tú? Sobre todo después de lo que vimos en el debate, en donde colocaron, más allá de la simpatía o antipatía, colocaron a una comunicadora que abiertamente es anti-López Obradorista y anti-Morena, y lo ha manifestado en sus columnas, en sus trabajos, no lo esconde, pues es muy obvio que Ana Paula Ordorica es una persona que no está, pero ni siquiera cercana a un debate serio, sino un constante denostación y golpeteo sobre el gobierno federal. ¿Qué esperan ustedes, qué espera más bien dicho ustedes como expertos, como expertas del Instituto Electoral del Estado de México? Bueno, desafortunadamente estamos, desde mi punto de vista, ante un instituto totalmente cooptado, eh, que, que se renovó precisamente con ese propósito. ¿Cómo es posible que después de un proceso, casualmente la presidenta que surgió fue Amalia Pulido y casualmente tiene nexos directos con el gobernador a través de su esposo, que además es un alto funcionario del gobierno del estado? Las demás, el consejero y las otras consejeras, excepto una que se maneja de manera más independiente, pues todos tienen en su pasado el ADN priista y el desempeño que hemos visto es totalmente parcial a favor de Alejandra del Moral y del PRI, ¿no? Fíjate que yo, observando detenidamente algunas de las sesiones del Consejo General, se les ha salido y no se han dado cuenta momentos en que el representante del PRI les tira línea, ¿no? En las propias sesiones y ha sido captado por las cámaras. Entonces, pero fuera de eso, lo que es más evidente son las decisiones que han tomado, la forma que organizaron el debate. ¿Cómo es posible que una conductora que en su pasado, creo que tú publicaste un video, no estoy Uh -huh. segura, Sí, 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 donde sí. ella presenta el libro de Peña Nieto Yes. y bueno, lo llena de halagos, ¿no? Trata de elevarlo, ¿no? Cuando fue candidato. Y pues, ¿cómo es que surgió, cómo es que eligieron a esta conductora, ¿no? Abiertamente pro
panista, pro-priista, no sé, ¿no? No sé cómo decirlo, pero fue lamentable el desempeño. Fue un debate de tres, algo que nunca se había visto. Hubo una coordinación entre la candidata del PRI, su discurso, su golpeteo con la propia conductora. Eso es algo que nunca se había visto. También ha sido parcial el Instituto Electoral en sancionar de verdad, y no solo el Instituto, el Tribunal Electoral también, en sancionar algunas cosas en las que ha sido demandada Alejandra del Moral. Se ha tardado en resolverlas. Fíjate que a mí me tocó, bueno, no sé si quede tiempo Adelante, o me... adelante, por favor. Bueno, a mí me tocó, bueno, yo hice un reportaje sobre estos espectaculares que se montaron por ahí de principios de enero, donde se promocionaba una aparente portada de una revista famosa, como si le hubiera hecho una entrevista a Alejandra del Moral. Entonces yo me di a la tarea de, ay, voy a buscar esa revista, ¿no? Eh, Recorrí el Estado de México, recorrí muchísimos municipios, me fui hasta la Ciudad de México y todos los voceadores me comentaron, me dijeron, perdón, me dijeron que esa portada nunca, nunca les había llegado, que la revista nunca había sido impresa, que de hecho esa revista se dejó de imprimir durante la pandemia. Ok, creo que mi reportaje fue como referencia para presentar la primera denuncia ya antes de que arrancaran las precampañas que se presentó. Tardaron un mes en resolverlo. ¿Cómo es posible? Lo resolvieron 3 días antes, o 2 días antes, algo así, un día antes, creo que fue un día de que iniciaran las precampañas. O sea, lo dejan pasar absolutamente todo. Y sí, como una vez lo expresó Delfina después de un meeting, están sobre ella, ¿eh? Sobre ella no le dejan pasar absolutamente nada. Absuelven de todo a la candidata del PRI. Por ejemplo, esto de llevar niños a los mítines, o sea, eso nunca se había visto y prácticamente solo fue una pequeña sanción, como un llamado de atención, una amonestación, y es todo, ¿no? Es todo, y como esas hay varias, ¿no? Entonces, no esperamos mucho del Instituto Electoral. También hay, con esta renovación que hubo, incluso un representante del PT denunció que la nueva coordinadora de comunicación social trabajó para Genaro García Luna y nunca lo desmintieron. Pidió su destitución y como si no hubiera pasado nada. Es un instituto omiso, no hay debate, no escuchamos a las candidatas, salvo una, Karina Vaquera, que ella sí tiene continuas intervenciones, pero fuera de ahí no pasan sus intervenciones de corregir comas, títulos y ya de los acuerdos que aprueban, y yo creo que no podemos esperar mucho. Por eso creo que es necesario que la ciudadanía haga conciencia para acudir a las urnas. Mi querida admirada Teresa Montaño, periodista independiente, yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestro canal de YouTube y para entender y esclarecer un poco más lo que sucede en la entidad vecina en el Estado de México. Oye. Pues muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación y pues aquí estamos a la orden. Gracias.